Durante años, la vieja finca del abuelo Vicente se mantuvo como una sombra en el recuerdo de la familia, un lugar remoto, olvidado entre montañas, al final de un camino sin nombre, donde la señal del celular no llegaba y el tiempo parecía detenerse. Tras su muerte, sin testamento formal, la propiedad quedó en manos de su nieto, Andrés, quien, empujado por deudas y la necesidad de empezar de nuevo, decidió mudarse allí con su esposa Clara y su hija de 5 años, Luna. El trayecto fue largo, el camino estaba cubierto de maleza y las llantas del coche rechinaron sobre la gravilla húmeda mientras el cielo se cubría de nubes pesadas. La finca emergió de entre los árboles como un animal dormido, una casa de madera de 2 pisos, carcomida por el tiempo pero aún firme, con ventanas cerradas a cal y canto y un tejado torcido que crujía con el viento. Detrás, como un centinela silencioso, se alzaba un granero oscuro, más grande de lo que parecía desde lejos, con tablones reforzados, cadenas oxidadas colgando del portón y símbolos extraños, tallados con cuchillo en la madera, que no se parecían a nada conocido. Dentro de la casa, el aire era denso, cargado con el aroma del encierro, de madera húmeda, de polvo antiguo que parecía haberse asentado no durante años, sino durante siglos. En la mesa del comedor, cubierto por una tela blanca deshilachada, había un sobre amarillento con el nombre de Andrés escrito con letra temblorosa. Lo abrió sin muchas expectativas y leyó una sola frase, escrita con tinta negra. Nadie debe abrirlo. Nunca. Esa noche durmieron todos juntos en el cuarto principal. Luna, agotada por el viaje, se quedó dormida al instante. Clara apenas cerró los ojos, inquieta por el entorno, mientras Andrés no dejaba de mirar por la ventana, hacia el granero, que se recortaba como una mancha aún más negra en la oscuridad. No había electricidad, solo la tenue luz de una lámpara de gas que proyectaba sombras danzantes por las paredes. A la mañana siguiente, mientras exploraban el terreno, Luna se acercó al granero sin temor, como si algo la atrajera. Andrés la alcanzó justo cuando se asomaba por una pequeña rendija entre las tablas. Ella sonrió y dijo, con la inocencia que solo los niños poseen: «Papá, hay alguien adentro. Me está mirando». Clara le restó importancia, sugiriendo que seguramente había sido un reflejo o su imaginación, y Andrés quiso creerle. Pero esa misma noche, mientras el silencio lo envolvía todo, escuchó lo que al principio pensó que era un animal, un rasguño leve, como uñas contra madera, seguido de un sonido más profundo, gutural, que parecía salir desde dentro de la tierra. Las noches siguientes, los ruidos continuaron. Rasguños, pasos lentos, algo que se arrastraba. Andrés inspeccionó el perímetro del granero con una linterna, pero no encontró nada, hasta que una mañana, justo antes del amanecer, descubrió huellas en el barro. No eran humanas, ni de animal. Eran, otra cosa, largas, con dedos desproporcionados, como si algo bípede pero torcido hubiera salido de allí. Las marcas llegaban hasta la parte trasera del granero y luego desaparecían como si se hubieran evaporado. Con cada día que pasaba, Luna se mostraba más extraña. Hablaba sola, dibujaba figuras alargadas con ojos grandes y redondos, y pasaba largos ratos mirando hacia el granero desde la ventana del segundo piso. Lo más inquietante era que cada mañana, al amanecer, una niebla espesa comenzaba a formarse solo alrededor del granero, cubriendo sus alrededores con un velo blanco que no se disipaba sino hasta que el sol estaba bien alto. El resto de la finca permanecía libre de ella, como si el aire mismo supiera dónde no debía tocar. Andrés comenzó a sentirse atrapado entre el miedo y la razón. No había explicación lógica, pero también sabía que el silencio muchas veces esconde verdades que nadie quiere pronunciar. Una noche, mientras la familia cenaba en silencio, Luna dejó su cuchara en la mesa, miró a su padre y, con la más absoluta calma, dijo: «El señor del granero dice que pronto saldrá a jugar conmigo». Con cada día que pasaba, Andrés sentía que algo invisible comenzaba a deshilachar los hilos de su cordura. Ya no eran solo las huellas en el barro o los rasguños nocturnos lo que lo mantenía en vilo, sino la certeza, cada vez más clara, más rotunda, de que el granero no estaba vacío. No podía explicarlo con palabras simples ni con lógica, lo sabía como se sabe que algo respira a tu lado en la oscuridad aunque no lo veas, por el peso del silencio, por el frío que se arrastra bajo la puerta, por el instinto primitivo que se despierta cuando el peligro es tan real que ya no necesita forma.
Intentando aferrarse a algo concreto, Andrés instaló una cámara rudimentaria sobre un palo improvisado, apuntando directamente hacia la puerta del granero. Durante varios días no captó nada más que viento, ramas agitadas y una niebla que parecía llegar desde ningún lugar. Pero una noche, justo después de las 3 de la madrugada, la imagen titiló. La cámara vibró levemente, como si algo hubiera pasado rozándola. Y por un instante, un fragmento de segundo entre dos cuadros congelados, se vio una figura delgada, encorvada, de brazos largos y contornos difusos, parada justo en el umbral de la puerta, inmóvil como una sombra que observa. No tenía rostro, o al menos, no uno que pudiera definirse. Solo unos ojos blancos, inexpresivos y brillantes, clavados hacia la cámara, o quizás, hacia él. Andrés retrocedió con la grabación en la mano, sin saber si mostrársela clara. Al final lo hizo, con la esperanza de que al menos eso confirmara que no estaba perdiendo la razón. Pero ella solo suspiró, lo miró con ojos cansados, y le dijo que ya no dormía desde hacía días, que la tensión lo estaba desbordando, que su obsesión por el granero estaba contaminando a la niña. Que necesitaban irse. Pero, ¿irse a dónde? ¿Y dejar qué atrás? ¿A quién? Porque Luna, cada vez más callada, más pálida, más ausente, pasaba sus tardes dibujando figuras oscuras de cuerpos deformes con ojos como lunas llenas. Cuando Andrés le preguntaba qué era eso, ella respondía sin levantar la mirada. Es mi amigo. El que me habla desde el granero cuando ustedes duermen. Fue en ese punto cuando Andrés, removiendo cajas olvidadas en el desván de la casa, encontró un cuaderno envuelto en cuero reseco, con el nombre de Vicente grabado a mano. No tenía orden alguno, solo frases sueltas, dibujos torcidos, símbolos repetidos y muchas tachaduras desesperadas. En una página casi legible, escrita con lo que parecía carbón y tierra, leyó: no es un hombre. No es un animal. Es lo que hay entre lo que creemos real y lo que no debe existir. Sintió un nudo en el estómago al leerlo, como si esas palabras no hubieran sido escritas con la intención de ser entendidas, sino como un ruego para ser ignoradas. Como advertencias de alguien que no pudo contener lo que alguna vez creyó tener bajo control. Esa noche no pudo dormir. Caminaba de un lado a otro como un perro nervioso, mirando por la ventana cada pocos minutos. A las 2:43 de la madrugada, escuchó el crujido de una puerta lejana. No el de la entrada, ni el de su habitación. Venía del segundo piso. Corrió escaleras arriba y encontró la habitación de Luna vacía. La ventana abierta. El viento frío cortaba la tela de las cortinas como cuchillas blandas. Y a lo lejos, entre la neblina, la vio. Luna caminaba descalza hacia el granero, con los brazos colgando como si estuviera sonámbula, el cabello enredado por el viento, la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado. Andrés gritó su nombre y salió corriendo. La atrapó justo antes de que cruzara el umbral de la puerta entreabierta, y al levantarla en brazos, ella seguía dormida, con una expresión serena, ajena al terror que le helaba la sangre a él. Desde dentro del granero se oyó algo. Un golpe seco. Luego pasos. Luego, garras, arrastrándose sobre la madera como si fueran parte de un cuerpo que no encajaba del todo con este mundo. Y finalmente, una respiración. No como la de un animal. No jadeante. No viva. Era una exhalación prolongada, cavernosa, que parecía surgir de un abismo sin fondo, de una garganta demasiado larga o de un lugar que no tenía forma física pero sí hambre. Esa noche no se volvió a dormir en la casa. Clara y Luna se refugiaron en la sala, envueltas en mantas. Andrés se sentó junto a la puerta con un cuchillo de cocina en la mano, sabiendo que era inútil. Lo que estaba afuera no se podía cortar. Lo que estaba afuera no temía las cosas de este mundo. Poco antes del amanecer, cuando los pájaros aún no se atrevían a cantar, alguien llamó a la puerta. 3 golpes secos, espaciados. No fuertes, no urgentes. Como una visita educada. Andrés la abrió con el cuchillo alzado. No había nadie. Solo el campo, la niebla, y a lo lejos, al final del terreno, el granero estaba completamente abierto. Y lo que fuera que alguna vez estuvo contenido, ahora ya no lo estaba.
Andrés no recordaba en qué momento exacto tomó la linterna ni cuando empuñó el cuchillo de cocina que ahora sudaba entre sus dedos, pero cuando abrió la puerta de casa y dio el primer paso hacia la niebla, supo con una claridad helada que ya no había vuelta atrás. La oscuridad era espesa, pastosa, como si el aire se hubiera llenado de ceniza suspendida, y el mundo, tal como lo conocía, se hubiera deshecho más allá de la verja de su jardín. El granero, al fondo, permanecía abierto de par en par, las puertas oscilando suavemente con un chirrido monótono, como si el mismo lugar respirara. Cada paso que daba hacia él era una sentencia. El silencio del campo había sido reemplazado por una quietud artificial, tensa, como el último instante antes del derrumbe. La linterna temblaba en su mano, y el haz de luz, aunque potente, parecía apagarse apenas tocaba los muros del granero, tragado por una oscuridad que no era simplemente ausencia de luz, sino algo más profundo, más vivo. Dentro, el aire era irrespirable. Un hedor terroso, ácido y dulzón lo envolvía todo, como una mezcla de madera podrida, sangre vieja y metal oxidado. Las paredes estaban cubiertas de símbolos tallados con furia, con rabia, con desesperación. Algunos eran líneas torcidas, otros figuras imposibles, formas que parecían cambiar sutilmente al ser observadas. El suelo, cubierto de heno sucio, estaba surcado por marcas profundas, surcos, garras, rastros de arrastre. Entre la paja, sobresalían fragmentos de huesos, algunos claramente humanos, otros demasiado largos o curvados, y jirones de tela que Andrés reconoció, con un estremecimiento que lo paralizó por un segundo, como parte del vestido de Luna. Fue en un rincón, donde la penumbra era más densa, que la vio. La criatura no se escondía. No se arrastraba. Simplemente estaba allí, de pie, o algo similar a estar de pie. Su cuerpo parecía haber olvidado las proporciones humanas. Era alargado, encorvado hacia adelante, con extremidades delgadas como ramas secas y una columna tan pronunciada que daba la impresión de que su cabeza colgaba como la de un animal abatido. Pero no estaba muerta. Sus ojos brillaban con una intensidad inhumana, redondos y sin párpados, dos lunas blancas que lo atravesaban. Y lo peor no era su forma, sino su expresión. La criatura no rugía, no gemía, no avanzaba. Solo lo miraba, y sonreía. Una sonrisa leve, apenas perceptible, como si todo lo que había ocurrido hasta ahora, las noches de insomnio, los dibujos de su hija, los ruidos, las advertencias, hubiera sido una especie de juego. Una antesala. Y ahora, por fin, el telón se alzaba. Andrés retrocedió un paso, y entonces comprendió que algo no estaba bien. No escuchaba nada. Solo ese silencio, espeso y envolvente. Salió corriendo el granero, la linterna rebotando en su mano, la respiración cortándole el pecho. Pero cuando llegó a la casa, la puerta estaba abierta, y vacía. Clara no estaba. Luna no estaba. No había ruido. No había movimiento. No había ni siquiera objetos fuera de lugar. Solo una sensación terrible, nauseabunda, como si algo acabara de marcharse segundos antes, dejando atrás el eco de su presencia. El camino, antes visible desde el porche, había desaparecido. Donde antes había árboles, tierra, pasto, ahora solo había una extensión de niebla que no terminaba nunca, y una sensación de encierro absoluto, como si el mundo se hubiera plegado sobre sí mismo, tragándose cualquier salida. Y entonces, empezaron las voces. Primero tenues, lejanas, como un susurro arrastrado por el viento. Papá. Después, más cerca, más claras. Amor, ¿dónde estás? Las voces de Clara y Luna, idénticas, exactas, inconfundibles. Llamándolo por su nombre. Suplicando. Riendo. Llorando. Todo a la vez. Desde detrás de los árboles, desde el cielo, desde bajo la tierra. Pero, sobre todo, desde el granero. Regresó corriendo, tropezando con raíces que no recordaba, sintiendo que cada paso lo alejaba más del mundo real. Entró al granero sin pensar, sin plan, sin miedo ya, porque el miedo había sido reemplazado por algo más fuerte, la certeza de que allí, en ese lugar maldito, aún estaban. Que aún podía rescatarlas.
Pero lo que encontró fue otra cosa. El rincón donde antes estaba la criatura ahora parecía más grande, más profundo, como si se hubiera hundido sobre sí mismo. En el centro, un cuerpo encorvado, agazapado, se movía con lentitud. Y aunque Andrés no podía ver claramente, aunque sus ojos se negaban a aceptar lo que la mente comenzaba a comprender, hubo detalles que se grabaron como hierro caliente en su alma, una tela conocida, el destello de un zapato infantil, un mechón de cabello largo. Y el sonido, ese sonido húmedo, repetitivo, de un animal masticando, desgarrando, regodeándose. La criatura levantó el rostro lentamente. Sus ojos seguían brillando. Y por un instante que duró una eternidad, Andrés creyó ver su propio rostro reflejado en esos ojos. No tal como era ahora, sino como sería después. Después de quedarse. Gritó. Un grito que no era de rabia ni de dolor, sino de pérdida absoluta. Se lanzó con el cuchillo, sin estrategia, sin esperanza. No importaba ya si podía matarla. No importaba si él sobrevivía. Solo importaba que no siguiera existiendo. Que no siguiera sonriendo. Y entonces, la oscuridad lo tragó. Días después, los noticieros locales informaron del hallazgo de una finca en ruinas, abandonada en medio del campo, cerca de la frontera de dos municipios olvidados. El terreno mostraba signos evidentes de violencia, muebles destruidos, paredes manchadas, sangre seca en el suelo. Pero no había cuerpos. No había rastros de la familia que supuestamente vivía allí. Solo rumores. Vecinos que hablaban en voz baja. Silencios incómodos. Y un granero al fondo, cerrado con cadenas nuevas, con símbolos tallados por alguien que, quizás, ya había visto lo que nadie debía ver. Nunca encontraron a Andrés, ni a Clara, ni a Luna. Y nadie volvió a abrir esa puerta. Gracias por escuchar hasta el final. Si te gustó la historia, te invito a suscribirte y dejar tu like. Nos vemos en el próximo relato de los juegos siniestros de Charlie.